Bienvenidos a Misioneros en la Historia, un nuevo espacio para recorrer la historia de la provincia aquí en Misiones Tiene Historia. Hoy con una visita de lujo, realmente es un placer recibirlo con nosotros aquí a bordo del catamarán de Misión Paraná, al ex gobernador de la provincia, Ricardo Barrios Arrechea. Ricardo, bienvenido, la verdad que es un placer tenerlo con nosotros. Bueno, igualmente, y gracias por la invitación, gobernador Cue. Gobernador Cue, tal cual. Por primera vez en la historia de la provincia, un gobernador termina el mandato, por lo menos una fórmula. Que me acuerde, creo que sí. Porque los anteriores... Un periodo, digamos, porque fue compartido al final con Casoni, claro. El vicegobernador. Claro. Pero creo que sí. Claro, porque desde 1953 los gobernadores nunca habían podido terminar su mandato. Provincia en 53, el primer gobernador constitucional fue Claudio Arrechea, un tío mío. Exactamente, y estuvo muy poco tiempo gobernando, unos meses apenas. Primero estuvo como interventor un poco menos de un año y después hubieron elecciones en el 53 y él salió electo. Claro. Te cuento una anécdota de esas elecciones. Yo era radical y prácticamente había el bipartidismo histórico, ¿no? Peronistas y radicales. Entonces no quería votar contra mi tío votando a los radicales, pero no quería votar contra los radicales votando al peronista. Así que mi primer voto, tenía 18 años, Partido Comunista. Partido Comunista, claro, que fue la tercera fuerza en esa elección. Tulio Fernández dos Santos, una gran persona, médico también. Ajá, bueno, resolvió el problema. Los tres eran Barreiro, que era médico, Claudio Arrechea y Tulio Fernández. ¿Pero usted también? No, pero yo era votante de claro, 18 años. Después fue gobernador también siendo médico. Y Humada también. Humada también, claro. A usted le tocó asumir en una época muy complicada de la Argentina en general, que fue la postdictadura. ¿Cómo fue esa etapa previa de la campaña? ¿Qué expectativas reales tenían ustedes de encauzar el país y la provincia en este caso, luego de lo que había sido esa larga noche de la dictadura? Yo ya era candidato por tercera vez. Había sido muy joven candidato en 1973, cuando tenía 38 años. El eslogan era "Ponga 38 años en el gobierno". Después, por el fallecimiento de Heroy de Irarrázaval, me tocó ser otra vez gobernador, candidato, en el 75. Y ahí ya se notó una buena performance de la Unión Cívica Radical. Ahí me arrimamos el bochín y me empezaron a aparecer como síntomas políticos que anteriormente no lo habíamos percibido, en el 75. Bueno, vino la dictadura y en el 83 se dieron dos circunstancias. Que siempre es de abajo para arriba, nunca es el líder que conduce, sino que las condiciones crean el líder y el líder surfea arriba a la ola. La gente se hastió, venía 50 años de gobiernos civiles, militares, golpes militares. Creo que el único que terminó fue Perón en su primer gobierno. Claro, el último había sido Perón. El único en 50 años. ¿Qué país puede Imposible. ser? Imposible. Así que veníamos ya con una carga social que como que se hartó de los golpes militares. Y Alfonsín tuvo la habilidad y la sensibilidad para percibir esta cuestión. Y creo que lo que más fuerza tuvo de su campaña cuando decía que ningún golpe más iba a salir gratis en la Argentina. Pues salían gratis. A los otros 3 años llamaban a la elección y no pasaba nada. No había responsable de las interrupciones institucionales. Eso fue muy fuerte, caló fuerte y generó una confianza en la gente y tenía un poder de oratoria y de convicción fantástico. Y el peronismo equivocadamente apeló a Perón, Evita, así, con lo que se ganaba, la figurita. Claro, con sí. Avisar que ya era candidato peronista, ya estaba resuelto el tema. Estaba invicto en elecciones el peronismo hasta años. Nunca había perdido. Jamás. Había, incluso con proscripciones, sacaba o ganaba con voto en blanco o con candidatos de otros partidos. Y ese contraste entre lo que venía y el pasado significó por primera vez que no solo que se gana el peronismo, sino que resultó cierto eso de que nunca más iba a salir gratis, y no salió, y no hubo intentos, y la misma gente, la sociedad paró. Yo lo viví personalmente en Semana Santa.
De manera que cuando se dan condiciones, lo Ortega hace, ¿no?, el hombre y sus circunstancias. Cuando las circunstancias apuntan para un lado, no para nadie. Ustedes en la campaña lo fueron percibiendo eso, digo. Lo fuimos percibiendo. Los cierres de campaña fueron multitudinarios en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. En Tu Pueblo Oberá fue la primera vez que se percibió así a la cosa que venía la ola, venía empujando. Ahí en un modesto acto resultó fenomenal, tal así que sirvió de foto para los otros alfonsinazos que vinieron después. Y ahí Alfonsín dijo que por primera vez, después me comentaba, percibió que podía ganar las elecciones. O sea, Alfonsín en Oberá sintió que podía ganar, empezó a en sentir Oberá que tuvo la percepción de que podía ganar las elecciones. Y nosotros fuimos los primeros sorprendidos, que la convocatoria era como cualquier convocatoria y ¡pah!, se llenó la cancha. Qué personaje extraordinario, Alfonsín, ¿no? Irrepetible, fantástico. Usted tuvo mucho vínculo con él. Sí, porque cuando él crea Renovación y Cambio, que era Renovación y Cambio justamente, como lo indica el eslogan, nosotros nos anotamos de entrada. Con Capitán Nociglia, una vez nos invitaron a Buenos Aires, Storani, y salimos de la oficina y bueno, acá este es el rumbo. Y nos metimos ahí, después fue una larga amistad de 4, 5, 6 años de la época de la dictadura, y siguió el resto de la vida, ¿no? En esas charlas previas con Alfonsín durante la campaña, ¿cuál era la preocupación de él, de lo que se venía? Él le tenía mucho miedo a la sociedad militar sindical, que actuasen como... Además, el peronismo de por sí ya tenía una base histórica electoral importantísima, ¿no? Así que nunca había perdido una elección. Pero le tenía miedo al tema sindical militar. Y hizo una denuncia al pacto militar sindical, que fue el momento en que apareció Alfonsín para el hombre distraído, el que no se preocupa de la política. Y lo hizo intuitivamente, no tenía ningún comprobante de que había, pero lo hizo olfateando de que podía hacer, como fue tantas otras veces, como lo echaron a él y al pacto militar sindical, Bandol y los militares. Y una vez pasado el tiempo, no sé qué estábamos discutiendo ahí, no nos animamos, que sí, que no, y dice, no sean maricones, yo hice con un 4 de basto, hice la denuncia del pacto sindical militar, con un 4 de basto. Era un tipo increíble, fantástico. Una bendición para la Argentina, Alfonsín. ¿Con qué se encontró al asumir aquel 10 de diciembre de 1983? Entró a Casa de Gobierno. ¿Qué era el gobierno de la provincia? ¿Con qué se encontró? Fue notable, ¿no? Porque toda la campaña fue como una especie de diversión política, ¿no? Me encantaba salir a reuniones, hablar con la gente, escuchar. Cada vez uno se va embalando más, va tomando más posesión de la cosa y es apasionante, ¿no? Fantástico. Ganamos las elecciones. El último tramo ya olfateamos que se podía ganar. Después que Alfonsín lo devolverá, con el último acto especialmente que se hizo acá en la bajada del puerto, que fue multitudinario, y lo que no se había visto nunca en los actos radicales, camiones con gente muy de abajo, muy popular, que acompañaban. Entonces eso era inédito, ¿no? Ahí dijimos, bueno, hay posibilidades. Después del acto hablé con Alfonsín, que estuvo, por supuesto, fue la última palabra. Me dijo, vos ganás seguro. Dice, yo no sé. Después sacó mucho más porcentaje que yo. Ganó por mucha diferencia. 50 y pico %, acá no llegamos al 50. Me tomé unos días y me fui al Brasil a descansar. Sí, fui al Campado ahí una semana, pues. Y entré en pánico. Dije, ahora se terminó la fantasía, ahora hay que sentarse a gobernar. Así que bueno, me pasó, tomé unas caipiñas seguramente para amortiguar, y lo que teníamos claro eran los rumbos que teníamos que seguir. Y toda la campaña lo hicimos saber. Era los ejes de la posibilidad de crecimiento de Misiones, era la energía, que era muy pobre en esa época, y había mucho potencial energético, la madera, que era
casi un elemento, digo desconocido, porque los madereros eran todos de afuera, no había madereros locales. La madera, que tenía un gran potencial, eso me di cuenta yendo una vez al Dorado, el turismo, que sí era histórico, pero nunca se había podido concretar, y el agro, que era la fuente de ingresos, la caja que tenía la provincia real. Así que con esas 4 patas de la mesa, decíamos, Misiones podía pegar el salto para adelante. ¿Y cuál era la situación económica de la provincia cuando sabía. subió? No sabía. No sabía. No sabíamos porque no había acceso, claro. No había información, no teníamos diálogo con las autoridades militares. Habíamos hecho sí presión entre todos los misioneros. Cuando quisieron privatizar papel misionero, salimos en contra. No sabíamos. Además no sabíamos nada de nada, porque era una generación absolutamente nueva. La última generación era del gobierno de Ilia y don Mario Lozada. Claro. Así que nosotros éramos presentadores de actos en esa época. Así que fuimos sin saber que era un decreto, que era una ley, nada de nada, no había experiencia. Pero bueno, fuimos aprendiendo a los golpes, pero aprendiendo y tratando de no perder de vista esos rumbos. Y fue muy apasionante. A mí cuando me preguntan de algunos jóvenes que quieren entrar en política, les digo, metele ficha que no hay nada más estimulante y apasionante en la vida que poder gobernar, tomar las decisiones, bueno, esto es mejor para muchos, esto es peor para... Y eso es muy, muy lindo. Así que nos sentamos a gobernar y bueno, hicimos lo que pudimos y en algunas cosas los golpes, mucha de intuición y conseguimos algunos éxitos que todavía se recuerdan. Usted tuvo algunos gestos que la clase política recuerda mucho y valora mucho. Uno de ellos fue peticionar por los presos políticos que había en la provincia, misioneros que estaban presos políticos todavía, que venían de la dictadura, apenas asumió usted, lo mismo hizo Alfonsín, y los recibió inclusive cuando fueron liberados. Cuando ya habíamos ganado las elecciones y todavía no habíamos asumido, no me acuerdo qué día habrá sido Alfonsín, hicimos petición de que todos los presos políticos misioneros fuesen traídos acá a Candelaria. Es decir, ya un primer paso hacia sus hogares. Y ahí lo fuimos a visitar y la gente quedó muy reconocida y nos emocionamos mutuamente. Fue muy, muy conmovedor. Claro, me imagino, ¿no? Sí. Ahí hay un personaje en toda esta historia que es Monseñor Kemmerer, que es un gran personaje de nuestra historia. Fantástico. Que me imagino le habrá ayudado a usted también en esos primeros momentos, ¿no? Tengo recuerdos muy, muy hermosos con Monseñor Kemmerer. Uno que no tiene nada que ver con la política. Yo no era católico, fui a los colegios católicos cuando hice la secundaria, al colegio católico. Y no sé qué se me dio un día cuando iba con mi familia a hacer una gira a Europa, los chicos y mi mujer, en auto. Le pedí, me fui a verlo y le dije, le pido, Monseñor, que bendiga mi viaje. Bueno, no sé por qué lo hice. La cosa es que estando en Europa, iba a ir de Roma a Grecia. Tenía el hotel ya previsto y demás. Me voy a Italia, me dice, no, usted no está, no puede. No pudimos viajar, no nos dejaron viajar. No vas a creer que hubo un terremoto y en ese hotel que teníamos previsto murieron no sé cuántas personas. Volví, dije, no, acá esto no es magia, esto es la bendición de Monseñor. Es un milagro de Monseñor. Un milagro de Monseñor. Así que volví, bueno, le agradecer el resto de mi vida, fui siempre muy buen amigo de Monseñor. ¿Cómo fue la relación con la oposición en esos primeros momentos? Hoy lo charlamos fuera del micrófono. Por muchos años se perdió la cosa de ser peronistas y radicales. Que venía de allá y nos sentimos todos hermanados, competimos desde allá porque todos queríamos ganar las elecciones, pero éramos hermanos de una misma causa, con volver a la democracia. Claro, hermanados por la democracia. Hermanados por la democracia. Y se demostró cuando Semana Santa y demás, Kemmerer, Humada, toda la tropa de ambos bandos presente defendiendo la democracia. Era buena, muy buena. Nos hacíamos favores incluso, esos chiquitajes de la política.
y había una buena relación. Yo te contaba que invité varias veces a la cúpula peronista y a los diputados peronistas a comer a la residencia. Y meta asado y meta vino, y bueno, ahí se forjan buenas ideas y buenas relaciones. Claro que sí. Era muy útil en esa época. Bueno, Tal así que en la Cámara los diputados peronistas siempre acompañaron con su voto todos los proyectos que fueron beneficiosos para la provincia. Entre ellos me acuerdo mucho de MITUR, que fue una de las herramientas más importantes que tuvimos. Gobernador, usted impulsó algunos proyectos que creo que los misioneros inclusive recuerdan con mucho cariño, lo que fue la empresa misionera de turismo, las ñanderogas. Respondía un poco a eso que usted nos decía en el primer bloque, lo de los ejes, ¿no? Trabajar esos ejes y tratar de desarrollar fundamentalmente. Teníamos los ejes, lo que no teníamos era la herramienta, claro, ni la teníamos prevista. Le decía el otro día, estamos promoviendo una cuestión con madereros, sí, que los políticos debían viajar y mucho, porque se aprende muchísimo si uno registra, ¿no? Pone atención y después traspola a su provincia. Lo de MITUR, que fue uno de los ejes importantes de nuestra gestión, lo sacamos de Brasil, de los viajes a Brasil de vacaciones, que era el estado de Paraná sobre todo, tenía una herramienta mixta privada-pública que servía para promover el turismo. Bueno, llevamos a la Cámara, se legisló en cuanto a la empresa Emitur, privada-pública, y fue muy exitoso, ¿no? Claro, con la imagen del Tucán, que fue un poco icónica. La imagen del Tucán, y hay que reconocer la tarea de Lucho Barrios, fue fenomenal. Un tipo que tenía un empuje, salía con su tucán, no pedía permiso, ponía el tucán ahí al lado del obelisco y después lo sacaban al tucán y quedaba el obelisco, pero él ya en la tapa de Clarín salía el tucán. Así que fue un gran promotor y muy exitoso en cuanto a la recepción. Llegamos a 800.000 turistas de prácticamente cero, ¿no? Claro. Después tuvieron que pasar 20 años más o más para llegar otra vez a esa cifra. Lo otro de la energía, no fue mérito nuestro porque ya estaba en carpeta, digamos, Uruguay. Claro. Lo que había que decidir era si se hacía o no se hacía. Luz y Fuerza estaba en contra, el peronismo estaba en contra y nosotros a favor, por supuesto, porque estábamos necesitando energía. Entonces le dimos manija al proyecto y ahí está. La energía se traía de Paraguay, de hecho, ¿no? En esa época. Se traía de Paraguay por la Caraí, por acá, por de Encarnación. Seguimos trayéndola, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos estaba a la mitad de avance y Humada siguió y terminó, estuvo bien. Que después, con las crisis posteriores, casi el 40-50% durante muchos años, hasta que llegó Yacyretá, era Uruguay, claro. Y después quemando petróleo. Lo del agro, le dimos mucha manija al agro y tuve mucha suerte. La gente cree, me dice, en su época tal cosa, yo hago así como que tenés razón, pero no es cierto. No se plantaba desde 1957, porque estaba la CRIN que regía y la gente era muy respetuosa en esa época, no era. Yo en el consultorio atendía a los colonos y decía, pero yo podría plantar, quiero, pero no tengo miedo. Y no se sabía que todos los años se puede reponer un 3% de la superficie, entonces yo me enteré que no va a tener problemas. Bueno, había un déficit fenomenal de oferta de yerba mate. Entonces los precios subieron en picada para arriba. Y la gente dice, bueno, con tantos kilos yo compraba una camioneta, y era cierto, pero era por la oferta y demanda. Venía, y ahí tuvimos que intervenir la CRIM, que fue doloroso desde el punto de vista personal y político y nos costó mucho, pero conseguimos 40.000, primero 20, después otras 20, otorgados a los pequeñísimos productores. 5 hectáreas, los que no tenían nada, 10 hectáreas, los que tenían 5, 15 hectáreas, los que tenían 10. Hasta ahí nomás. O sea que sembramos de yerba mate de pequeños productores de la provincia. Así que con eso, y había buenos precios en general, ¿no? Precios buenos para el trabajo. Claro, eso ayuda, ¿no? Sí, tuvimos suerte, ahí nos ayudó las circunstancias, claro. Que no ayudaron en el orden nacional, aquí sí. Claro, claro. La energía, el turismo y la madera. La madera, acá con la madera arrancamos de cero. Ahí fue muy buena la tarea porque la madera vista como una cuestión absolutamente periférica.
Entonces con el Coprodeco que mencionaba recién, que fue un instrumento paralelo al Banco Provincia de financiamiento, dimos mucho financiamiento, hicimos muchos viajes con madereros para que aprendan cómo funcionaban en otros países y dimos un salto espectacular. Llegamos a los muebles, lamentablemente no, es más difícil hacer un mueble que una casa, claro, que parezca paradójico. Pero llegamos a la vivienda, que es el valor agregado final, digamos. Claro, claro. Y bueno, con el plan Yanderoga ese dimos mucho trabajo, directo e indirecto sobre todo. Así que la gente con eso quedó registrado las Yanderoga. Lamentablemente se discontinuó después, pero bueno, hoy ahí renació el tema. Bueno, después el Ministerio de Ecología, el Ministerio de Ecología, claro, fue muy importante. Bueno, que creo un precursor en ese sentido. Creo que sigue siendo el primero dentro de las provincias. Ahora por primera vez metieron en el orden nacional la educación a distancia, que fue buenísimo. Tuvo un ministro de Educación brillantísimo, que no se lo recuerda lamentablemente, Sábato Romano, médico. Yo creí que iba a elegir salud y eligió educación. Y bueno, menos mal porque fue muy buen médico. Trajo la educación a distancia, que fue muy bueno y conmovedor. Me acuerdo una vez fui a El Soberbio y vino una señora, a mí me pareció una viejita, ahora yo tengo más edad que la viejita. Claro. Medio llorando me dice, doctor, dice yo, dejé la escuela secundaria hace 17 años y ahora gracias, esa creo que se llamaba, retomé. Y le enseño a mis nietos que ni saben lo que van a la escuela. Y yo con la distancia estoy aprendiendo. Bueno, cuestiones que son casi anecdóticas, pero que fueron muy útiles y que persisten. Claro, sí, sí. Ahí durante su gobierno, creo que habrá impulsado un poco el turismo, hubo una visita a las cataratas que fueron muy importantes porque fueron nada más y nada menos que los Reyes de España. Los Reyes de España. Desciende en este momento la reina Sofía, vestida en colores blanco y gris, y detrás el rey Juan Carlos I, y saluda en este momento a autoridades militares de Puerto Iguazú, Misiones, y al gobernador de la provincia, doctor Ricardo Barrios Arrechea. Y quisieron conocer la catarata y nosotros Chocho de la Vida, era una promoción gratuita. Espectacular. ¿Había un protocolo especial, un cuidado especial por ser los Reyes de España? Yo le preguntaba al embajador argentino en España, lo primero que le pregunté es cómo me tengo que expresar, cómo le llamo. Y me dijo, Su Majestad. Eso fue al comienzo, Su Majestad. Y Su Majestad, la reina, que era de lo más simpático, los dos tipazos, el rey y la reina. Así que hicimos toda la recorrida, qué sé yo, y después fuimos a almorzar al hotel principal allá de Cataratas, el Sheraton. Y bueno, Su Majestad aquí, Su Majestad allá, vinito viene, vinito va, como chancho al final. Claro. Fantástico, tipo increíble. Todo el protocolo se fumó. Claro. Fue embora. Claro. Así que quedamos fantásticos. Tengo una foto que mi hija que vive en España le planto con el rey. Le hago la última pregunta. Sí. ¿Le quedó algo pendiente? ¿Le queda algún sabor amargo de su paso como gobernador? Como gobernador, ninguno. Tuve muy buenos ministros, muy buena gestión, no hubo rispideces, fantástico. Después sí me trataron medio mal, estuve en la justicia varios años. En un episodio me hicieron, una denuncia penal, algo así, no me acuerdo, donde tenía que pagar $100.000 y un año preso. Y me decía, bueno, un año pasa rápido, pero $100.000 no pasan tan rápido. Bueno, eran pesos en aquella época, sí. Pesos. Eso fue un poco sobreactuado, digamos. Claro. Y la justicia incluso muy influida políticamente, en vez de liquidar el tema como debería haber sido muchos años. Así que estuve con la preocupación acá en el cuello. Eso no fue bueno para mí, me dolió un poco. Y lo otro, bueno, que fui candidato de nuevo
y no tuve éxito. Pero fíjate ahí, yo fui en el en el 87, después que terminó, 91. Veníamos de la hiperinflación. Estábamos en plena estabilidad económica, todo el mundo con los bolsillos llenos, el 1 a 1, y yo voy con el pasado contra el presente. Chao, no había manera. Así que ahí clavé la guampa, no me di cuenta que no era oportuno presentarme. Gobernador, un placer recibirlo acá. Bueno, le agradecemos mucho la visita, un placer para nosotros tenerlo aquí. Muchísimas gracias por invitar, y bueno, es bueno recordar un poco cosas que son gratas en la memoria de uno. Así que muchas gracias. Así fue la visita aquí en Misioneros de la Historia del exgobernador Ricardo Barrios Arrechea. Agradecemos a Misión Paraná que nos prestó el VIP del catamarán para poder grabar este programa, y nos encontramos hasta un próximo evento donde podamos seguir recorriendo la historia de Misiones con sus protagonistas.